Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar con los estudios de las porciones que venimos haciendo, ¿no es cierto? Shabbat tras Shabbat. A dar comienzo también con el libro de Levítico, para hacer comienzo con el estudio de la porción de la Torá ya en número 24, que se llama Vayikra. Y bueno, este estudio lleva el nombre también de la misma porción. También comienza con ese nombre, Vayikra. Amén. Esta porción, del libro de Levítico va desde Levítico 1:1 hasta el capítulo 6, versículo 7. Y antes de comenzar vamos a hacer la bendición por la Torá y hacer una pequeña tefilá para agradecer y entregar esta administración en manos del Eterno. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ayer bahar benu mihol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten hatorah. Bendito eres tú, Yud-Het Vav-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torah. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, Rey Todopoderoso, venimos ante ti, Yud-Het Vav-Hei, para agradecerte, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por habernos puesto, Señor, delante de nosotros esta bendición tan hermosa, Padre Santo, por permitirnos estar en Ejad compartiendo, Señor, de tu palabra. Bendito seas, amado Abba, porque nos das luz, Padre Santo, porque nos brindas sabiduría, entendimiento, Padre Santo, para poder seguir poniendo por obra tus mandamientos, seguir caminando en tu Torá como tú lo ordenas, Padre Santo. Te pido, Rey Todopoderoso, que seas tú ministrando en esta noche, Padre Santo, obrando, Señor, por medio de nosotros, Padre Santo, que seas tú poniendo tus palabras en nuestros labios, purificándolos, Padre Santo, para que lo que aquí se diga, Señor, solo sean palabras tuyas, Señor. Daré sabiduría y entendimiento a cada uno de los hermanos que vayan a ver esta administración, Padre Santo, para que ellos puedan comprender, Padre Santo, puedan desechar, Señor, si aquí se enseña alguna doctrina de hombre. Sabemos que estas cosas no te agradan, Padre Santo, que solo sean, Señor, entendidas y aceptadas tus palabras, Señor. Señor Todopoderoso, que toda la semilla, Señor, que hoy se esté sembrando, Padre Santo, que esté cayendo en tierra buena, Señor, para que sea germinando, Señor, creciendo y dando fruto, Señor, como tú nos has ordenado, tú lo quieres, Señor, Padre Santo, que se haga primeramente siempre tu voluntad, Padre amado. Todo esto, Padre Santo, lo dejamos en tus preciosas manos, en el poderoso nombre de nuestro amado Don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Recordemos que anterior a esta porción veníamos hablando, ¿no es cierto?, para terminar el libro de Shemot la semana pasada. Veníamos hablando sobre esta cuenta que tenían que sacar los hijos de Israel al terminar la construcción del tabernáculo, inclusive a erguirlo. Bueno, en esta ocasión, en este libro, lo que vamos a ver, cómo el Padre, cómo el Eterno nos enseña y nos muestra cómo debemos nosotros prepararnos para presentarnos delante de Él. Así es, por medio de esta porción que vamos a comenzar hoy, que se llama Vayikra, que significa y llamó en nuestras traducciones, vamos a ver por parte del Eterno cómo Él desea que nos presentemos delante de su presencia, cómo es que vamos a estar aceptables delante del Eterno. Y vamos a ver que es también todo un camino a seguir en nuestras vidas. Si bien todas estas ofrendas, que lo vamos a ver ahora cuando comencemos el estudio, nos representan también a nuestro Adón Yeshua. Por medio de ellas podemos ver el corazón del Padre y la intención que tiene el Señor de que nos acerquemos a Él. Amén. Amén. Bien, vemos que en este estudio tenemos distintos 5 tipos
de ofrendas o sacrificios, que en algunas traducciones lo hemos visto como sacrificios. En esta porción lo vemos que son, en estas versiones que la mayoría tenemos, lo encontramos como ofrendas. Bien, tenemos estos 5 tipos, como decíamos, de ofrendas, que son las ofrendas de olor grato y las ofrendas de pecado, las hemos dividido así. Las de olor grato, que son la olá, la minjá y la shelamín, las vamos a encontrar en Levítico 1, en Levítico capítulo 2 y en Levítico capítulo 3 es lo que es la shelamín. Vamos a comenzar con la ofrenda olá. Bien, esta ofrenda olá, que la encontramos en Levítico 1, del 1 al 17, nos dice así: llamó Yud-Heh-Vav-Hei a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yud-Heh-Vav-Hei de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yud-Heh-Vav-Hei. Vamos a ver que estas ofrendas que había que presentar, esta ofrenda que le hemos conocido como, que nos señala acá que es un holocausto, que es un sacrificio, se presentaba el animalito entero, es decir, se debía consumir el animalito entero, o sea, consumir a fuego. Esta ofrenda se llama también que sube de como aroma grato, como olor grato, delante del Eterno. Esta ofrenda, donde se presenta el animalito completo, es una muestra de entrega total hacia el Eterno. Amén. Vamos a ir viendo cómo diríamos, en el Brit Hadashah también encontramos estas ofrendas que en día de hoy nosotros tenemos que ver, diríamos, cómo hacerlas. Recordemos que tenemos, esto nos acerca al Eterno, son de formas voluntarias. Estas primeras 3 que vamos a ir explicando hoy en día. En Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Amén. Algo que también quería agregarles, y que encuentro también en esta versión de la Biblia, en esta traducción, que nos hace una explicación y una aclaración con respecto a la palabra ofrenda, este tipo de ofrendas que habían que presentar, ¿no es cierto? Que el Eterno nos está enseñando cómo debemos ofrendar. En hebreo viene de yakrib korban, es decir, víctima ofrendada. Ambas palabras derivan de la raíz karab, que significa aproximarse. Entonces, ¿para qué servía esta ofrenda que acabamos de leer, ¿no es cierto? Para acercarnos al Eterno. Este tipo de ofrenda nos ayuda a acercarnos delante del Eterno. Este tipo de ofrenda que se llama, que es la olá, es el tipo de ofrenda que presentó Abel. Bueno, más adelante lo vamos a seguir viendo. Esto también se la conoce como ascenso, como que sube, o sea, por eso se lo llama que sube de olor grato ante el Eterno. En Marcos 12:30 al 33 nos dice: y amarás al Señor Yud-Heh-Vav-Hei, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué nos está señalando
el Shema, porque acá está pronunciando lo que hemos conocido como el Shema en este nuevo caminar. ¿Qué nos está señalando esto? Que debemos presentarnos delante del Eterno, hacer una entrega total de todo nuestro ser para el Eterno. Es por eso que nos dice: amarás a tu Señor, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es por eso que es una entrega total, es por eso que el animalito, el cual estaba representando nuestras vidas, se debía consumir completo, se debía entregar entero. Es por eso que se trata de una entrega total hacia el Eterno. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, nos estaba señalando que es mucho. Si aquel animalito representaba una entrega total de nosotros, es más importante que nosotros mismos nos ofrezcamos como ese sacrificio. Es decir, que hagamos una entrega total al Eterno, que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y es más importante que ese holocausto y que ese sacrificio. Amén. Y también encontramos en Efesios 5 del 1 al 2 nos dice: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor, como también Yeshua nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante, que es justamente lo que nos estaba diciendo recién Ivana, nos estaba comentando, y que Rab Shaul, Pablo, nos está hablando, tanto en Romanos como en Efesios, que tenemos que entregarnos, hacer una entrega completa, no a medias. Las cosas que traemos a medias no le agradan al Eterno. Si ya hoy en día no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sabemos que eso ha pasado a ser desagradable porque justamente no se hace una entrega completa, no se hace una entrega con la intención, con el corazón, con la humildad, entendiendo de lo que estamos haciendo. Por eso nosotros tenemos que hacer como Pablo nos exhorta, hacer una entrega humilde de corazón con todo nuestro ser ese sacrificio vivo, entregándonos al Eterno. En todas nuestras obras, cuando exhortamos, cuando hablamos, cuando andamos por la calle, cuando nos comportamos, tratamos con nuestro prójimo, nosotros tenemos que ser esa diferencia. Ya lo veíamos, nos viene enseñando desde las porciones anteriores, que nosotros tenemos que marcar esa diferencia al mundo, tenemos que ser distintos. Y para ser distintos también tenemos que presentarnos distintos, ser humildes y caminar en rectitud y en obediencia como el Eterno nos ha mandado. Amén. Vamos a ver entonces la próxima ofrenda, que es la minjá, que hemos conocido como oblación. Esta es la ofrenda vegetal, la ofrenda que se traía como al Eterno, ¿no es cierto? Que la encontramos en Levítico 2, del 1 al 16, y que le hemos conocido así como la ofrenda vegetal. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yud-Heh-Vav-Hei, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Vamos a ver algo muy importante por medio de esta ofrenda, minjá, y que vemos que está compuesta por flor de harina y de aceite. Que se forma, porque más adelante, si continuamos leyendo todo el capítulo 2, vamos a poder ver que nos dice que es una ofrenda que se debe amasar esa harina con el aceite. ¿Y qué es lo que formamos con esto? Formamos el pan, que lo hemos conocido también como
como torta, en algunas versiones lo menciona como torta y la traducción de torta es jalá, y muchas veces hemos conocido este pan jalá, y voy a mencionar esto porque muchas veces uno se confunde con este tipo de ofrenda, y la escritura nos dice algo muy importante. Nos dice así, les voy a leer, está en Levítico 2, dice, y en el versículo 4 dice, si aporta ofrenda vegetal de lo cocido al horno, será de flor de harina con panes sin levadura, amasado con aceite, o galletas, bueno, en otras versiones dice torta o jalá, lo que hemos conocido como jalá. Estas ofrendas que se deben consumir también en el fuego, también son sin levadura, es decir, ninguna ofrenda de harina y aceite debe contener levadura cuando es consumida en el fuego, es decir, no se debe quemar ninguna ofrenda que tenga levadura. Recordemos que la levadura en la escritura nos representa el pecado, entonces no podemos acercar algo como ofrenda para el Eterno con pecado. Y muchas veces hemos tenido, a raíz de todo esto, de observar de la misma manera como lo hace la amada casa de Judá, muchas veces hemos apartado una masita para quemar como ofrenda del jalá, y muchas veces hacemos el jalá con levadura, y esto no es correcto, porque también nos menciona en la escritura, nos dice en el versículo 11 del capítulo 2, dice, ninguna ofrenda vegetal que ofrezcáis ante Yud-Heh-Vav-Hei será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel como ofrenda ígnea. Es decir, no se debe quemar. Sí se puede presentar el pan, lo que conocemos, como el pan de Shabbat, el jalá, sí se puede presentar como ofrenda, pero como ofrenda de primicia, pero no como ofrenda ígnea, es decir, no se puede quemar. Nosotros hemos caído en ese error, pero por no venir a la escritura, por seguir lo que hacían los demás, y eso está mal. Hacíamos esto, apartábamos del jalá el 10% de la masita del jalá, la apartábamos y la quemábamos, también presentándolo como ofrenda ígnea, cuando la escritura nos dice que no se debe hacer ni con miel, es decir, ese pan de jalá no debe ser quemado. Lo que conocemos como el pan de jalá hoy en día no debe ser quemado ni consumido, porque la escritura nos está diciendo que no se debe consumir al fuego con nada que contenga levadura o miel. ¿Y esto por qué el Eterno les pide que no se hicieran esto? Porque habían otros pueblos que hacían estas cosas pidiéndoles a sus dioses de esta manera. Recordemos que el Eterno nos pide, cuando en Deuteronomio nos señala la escritura que cuando crucemos a poseer la tierra que el Eterno nos da por heredad, estoy parafraseando porque no me acuerdo muy bien el versículo, pero nos dice así la escritura, no hagamos como lo hacen los otros pueblos, no imitemos, no ofrezcamos, no traigamos las mismas ofrendas como lo hacen los otros pueblos, como ofrendan los otros pueblos a sus dioses. No tenemos que traer así al Eterno. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Sí se puede hacer el pan de jalá, sí se lo puede presentar como ofrenda de primicia, pero no se permite consumir en fuego. En fuego, diríamos, a ver, nosotros teníamos una mala, digamos, una mala, habíamos adoptado una mala costumbre, porque más adelante vamos a ver en otras escrituras, en otros escritos, ¿no es cierto? Más adelante en la misma Torá nos dice que tenemos que apartar una primicia de toda la masa que nosotros amasemos. Y nosotros caímos en el error de que esa primicia pensábamos que debía ser consumida a fuego, y la verdad que en realidad esa primicia se puede entregar al Eterno, se debe entregar al Eterno, pero se debe consumir, cada uno, las personas deben consumirla, no quemarla ni presentarla al Eterno, justamente porque caíamos en este error, estábamos transgrediendo, estábamos haciendo un holocausto de la flor de harina,
pero manchada con, digamos, contaminada con el leudo, contaminada con miel, contaminada con la masa. Y esto no le agrada al Estaba Eterno. representando pecado. Exactamente, estábamos errados, pero es común que nos pueda llegar a pasar y es bueno que nos dé la oportunidad de poder salvar este tipo de cosas, de este tipo de errores en el que habíamos caído y poder enseñar que no es así, que tenemos que tener cuidado a la hora de quemar nuestros holocaustos para el Eterno. Bien lo dice, es muy clara la escritura, y que es abominable, más aún si es leudo. Sabemos que el Eterno, no, digamos, la luz no se mezcla con las tinieblas, el Eterno no es compatible con el pecado, mucho menos con el leudo. Amén. Bien, y bueno, volvamos a qué nos estaba representando esa harina con el aceite, que nos estaba representando el pan, y el pan nos representa la palabra del Eterno. Imagínense, si estamos presentando la palabra del Eterno con levadura, ¿puede ser correcto? Por supuesto que no. No podemos ponerle levadura a la palabra del Eterno. Pero mira cómo sucede hoy en día. ¿Qué pasa? Nosotros vemos en muchos lugares pasa esto. Le agregan levadura a la palabra, le agregan levadura, cambian la Torá, cambian las escrituras, interpretan, hacen exégesis de la palabra. Y como el Eterno ya nos advertía en esta porción, ¿no es cierto?, que no debemos hacer eso. Y además otra cosa, ¿quién se presenta como el pan nuestro hoy? Si no es nuestro Adón Yeshua, ¿no es cierto? Yeshua. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de esta entrega, de esta ofrenda, entenderla, hacerla, aquellos que ponerla en práctica, practicarla, porque sabemos que en el tiempo futuro seguramente volverán muchas de las ofrendas, muchas de las cosas, y tenemos que practicarla, tenemos que ensayarla para la hora de entrar a la tierra prometida. Amén. El incienso está representando también nuestras oraciones. Recordemos que esta mezcla de harina con aceite que se debía presentar para el Eterno, también tenía que presentarse junto con incienso. El incienso hoy en día son nuestras oraciones, y eso ya lo hemos visto en las porciones que hemos venido estudiando anteriormente. Bien, el rey David también nos pronunciaba esto en el Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Él estaba también reconociendo que la oración son los inciensos. En Apocalipsis 5:8 también tenemos una definición de lo que es las oraciones, de lo que es el incienso, perdón. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén, amén. Amén. Vamos a continuar entonces con la ofrenda Shelamim. Shelamim. Amén. Esa la encontramos en Levítico 3, del 1 al 17. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Yud-Heh-Vav-Hei, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá de sacrificio de paz como ofrenda encendida a Yud-Heh-Vav-Hei la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares con los riñones. Quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, su ofrenda de olor grato para Yud-Heh-Vav-Hei.
Amén. Y bueno, ahí nos faltó colocar, ¿no es cierto? Pero lo dice al principio, es la ofrenda, la Shelamim, es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz, así es. Exactamente. Bien, Shelamim viene de la palabra, es el plural de la palabra Shalom, es por eso que significa ofrenda de paz. Entonces un olor que apacigua, es un olor de paz que sube, y acá lo vemos también nuevamente, son ofrendas de olor grato delante del Eterno. Exactamente, y vemos cómo en cada una de ellas, de estas tres que venimos observando, eran de entrega voluntaria. Esto tenemos que recordar, estos son justamente estas primeras tres de olor grato, es aquellas que nos acercan al Eterno, son nuestras entregas voluntarias. Y estas entregas voluntarias, como decíamos hace un ratito, no pueden estar corrompidas, no pueden estar con malas intenciones. Nosotros cuando hacemos nuestras ofrendas no podemos tener esa carga, diríamos, de tener esa mala intención o estar, ya como nos dijo nuestro don Yeshua, si tienes un problema con el prójimo, con alguien, deja la ofrenda ahí en el altar y ve y soluciona y vuelve y ahí recién entrega. Por eso todas estas ofrendas, más que nada estas tres, tienen que ser con esa intención. Si son voluntarias de la persona, son la entrega de la persona, tienen que no ser una carga para nadie, tiene que venir y entregarla libremente a aquel que iba a entregar esa ofrenda. Justamente quería agregar algo que estabas diciendo con respecto a que son voluntarias estos tres tipos de ofrenda. En la anterior, en la ofrenda minjá, que era el pan, recordemos que el pan nos estaba representando a la palabra del Eterno. ¿Qué tenemos en la palabra del Eterno? Tenemos sus mandamientos, sus mandatos, y muchas veces pensamos que como son mandamientos, que son una carga. Antes creíamos que los mandamientos habían sido abolidos, pero vemos que no. Hoy aprendemos, hoy estamos aprendiendo, comprendiendo, y vemos la importancia de todos estos tipos de mandamientos y de estos tipos de ofrendas que el Eterno nos pide para acercarnos a Él. Entonces vemos que también en los mandamientos es también un tipo de ofrenda, es algo voluntario que hacemos. Nosotros decidimos guardar los mandamientos por voluntad, por amor al Padre, y de esta manera también estamos guardando los mandamientos por amor al prójimo también. Es por eso que también nos estaba representando estas dos cosas, esa entrega total, ¿no es cierto?, del amor, de entregarse uno entero hacia el Padre, y también eso nos va a representar el amor al prójimo. Amén. Amén. Bien, esto lo que acabamos de leer, que nos está representando el agradecimiento, la comunión con el Eterno, por medio de un mediador. ¿Por qué por medio de un mediador? Porque recordemos que esta ofrenda que se traía delante del Eterno, esta ofrenda de paz, la Shelamim, la hacía un sacerdote, los sacerdotes del tabernáculo. Hoy en día nuestro sacerdote es Yeshua, por eso esta comunión con el Eterno por medio de ese intermediario que es Yeshua, y la comunión con el prójimo, justamente lo que estábamos hablando. Bien, la de agradecimiento. En 1 de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en Yeshua HaMashiach. Amén. Y la comunión con el Eterno por medio de un mediador. En Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y también la comunión con el prójimo, en 8:2, 42 al 45 nos dice, Hechos, 2 del 42 al 45, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos compartían, de eso se trata justamente esta comunión con el prójimo, de compartir de esa ofrenda, de compartir las oraciones, de estar entre hermanos. Vemos lo que dice aquí, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces de eso se trata esa comunión con el prójimo. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Estamos haciendo esta entrega que nos pide el Padre, que nos muestra el Padre por medio de su Escritura. Estamos compartiendo cuando aprendemos algo de su Escritura, lo compartimos. Estamos haciendo eso. Estamos orando por los hermanos. Estamos orando por los más necesitados. Estamos haciendo sedacá por aquellas personas que lo necesitan. Tenemos que, esto nos va a servir, nos sirve a todos para que hagamos un análisis también con nuestras vidas, en nosotros mismos, sobre qué estamos haciendo, no solamente para llegar al Padre, sino en nuestra convivencia, en la comunión que tenemos con nuestro prójimo. Nuestro prójimo no es solamente nuestro hermano, sino todas las personas con las que nos rodean, con las que vivimos, con las que convivimos, ya sea que guarden o no Torá. Tenemos que ser caritativos como nos muestra la palabra. Amén. Amén, amén. Bien. El que peca pierde la oportunidad de acercarse a Elohim, porque estas tres cosas que habíamos visto, tanto la olá, la mijá como la shelamín, es una muestra de cómo acercarnos al Eterno. Pero si pecamos, vamos a perder justamente esa oportunidad de acercarnos al Eterno. En 1 de Juan 3:12 nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces veamos que nos está hablando de que sus obras eran malas. El Eterno conoce nuestras intenciones, sabe cuáles son nuestras intenciones, cuál es la voluntad que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasó? Caín estaba presentando una ofrenda de minjá, ¿no es cierto? Porque era el producto de la tierra. Y Abel estaba presentando una olá. Entonces, porque una ofrenda, un sacrificio, ¿no es cierto?, de un corderito. No es que la ofrenda de Caín estaba mal la ofrenda. No es que era mejor la olá que la minjá o que la minjá sea... No se trata del tipo de ofrenda que estaban presentando, sino de cómo lo estaban presentando. Es decir, el Eterno quiere una entrega total de nosotros. Él ve nuestros corazones, Él escudriña nuestros corazones. Y Él sabe que Caín dice que sus obras eran malas. ¿Cuáles son nuestras obras? Todo lo que hacemos. Entonces, y nos dice, era del maligno, es decir, que no caminaba en rectitud. Sin embargo, vemos que Abel sí, porque Abel nos muestra la palabra que sus obras eran justas. Exactamente, y vemos, diríamos, ahí, porque tanto Caín como Abel querían acercarse al Eterno, estaban haciendo una ofrenda para acercarse. Por eso es como dice mi esposa, ninguna era mejor que otra. Las dos eran con la misma intención de acercarse al Eterno. Ahora, ¿cómo venía a presentarse Caín a diferencia de Abel? ¿Por qué no fue acepta la ofrenda de Caín? Si no, justamente acá lo está expresando en Juan, digamos, porque sus caminos no eran buenos, no eran rectos, no era obediente al Eterno. Entonces, ahí fue la diferencia que hubo, ¿no es cierto? Pero tanto una como la otra eran con el objetivo de acercarse al Eterno. Eran llegar, estar cerca, sentir su presencia, tener una señal. Era redimirse, era estar ahí,
volver otra vez a tener contacto, acercarse al Eterno. Entonces vemos que, diríamos, no es que una es mejor que la otra, sino cómo fueron entregadas estas ofrendas es lo que hace la diferencia. En Hebreos 11:4 también nos dice, por la fe Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Elohim testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Vemos cómo ahí vemos la justicia, digamos, cómo el Eterno muestra la diferencia de justicia, de qué es justicia, diríamos, en Abel justamente, de que sus actos eran justos. Él era obediente, su ofrenda era de obediencia también. Amén. Y vemos esto también reflejado en Jeremías 6, donde nos dice su palabra, desde el 18 al 20, nos dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregaciones, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana. Claro, ¿para qué a mí? Le está diciendo, ¿no es cierto? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Es decir, ¿para qué hacían estos inciensos? ¿Para qué traían sus ofrendas? Si al Eterno no le agradaba esto, ¿por qué no le agradaba? No es que quería decir que las ofrendas estaban mal, que los holocaustos no le agradaban. Lo que estaba mal es que no los iba a aceptar. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque habían aborrecido a su ley, es decir, que no habían obedecido a su palabra. Él puede ver nuestros pensamientos, Él puede ver lo que maquinamos en nuestros pensamientos. Entonces tenemos que tener cuidado. Es por eso que nuestro don Yeshua, como lo decía Marcelo, nos dijo, antes de presentar una ofrenda, ve y arregla si tiene algo con su hermano o en contra de su hermano, arréglelo antes de traerlo delante del Eterno. Entonces, así, de esa manera vamos a traer una ofrenda que es aceptable delante del Eterno. Es de la manera que nos vamos a acercar a Él. Recordemos que si nosotros pecamos o transgredimos su ley, no nos podemos acercar a Él, no podemos hacer ninguna de estas ofrendas. Nosotros primero tenemos que solucionar nuestras cosas, tenemos que, diríamos, solucionar los problemas con nuestros vecinos, con nuestro prójimo, para después nosotros tener la oportunidad de poder acercarnos a Él. Amén. Amén, amén. Vamos a pasar a las siguientes ofrendas. Estas ofrendas, las ofrendas de pecado, que nos representa son las ofrendas que hizo nuestro don Yeshua, es decir, son los sacrificios que cumplió nuestro don Yeshua, que es la ofrenda de Jatá, que Jatá es en hebreo, en nuestra traducción es pecado, y Asham en nuestra traducción es culpa. Vamos a ver la ofrenda de pecado que la encontramos en Levítico 4, del 1 al 35. Nos dice, habló Yud-Heh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yud-Heh sobre cosas que no se han de hacer, o hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yud-Heh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yud-Heh y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yud-Heh. Amén. Estas ofrendas, ¿no es cierto?, es por... vean lo que nos está diciendo la palabra, algo muy importante. Nos está hablando de pecado por yerro. No nos está hablando de pecado de rebeldía. Nos está hablando pecado por yerro, es decir, por cosas que ignoramos.
¿Qué cosa ignorábamos antes de venir a los caminos del Eterno? No sabíamos, habíamos conocido a Jesús, nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, pero no conocíamos de sus fiestas. Celebrábamos Navidad, celebrábamos San Valentín, Pascua. En fechas que no corresponden, un montón de cosas que desconocíamos. Es más, hasta hace poco lo que nosotros recién explicábamos sobre que habíamos interpretado mal o entendido mal o habíamos adquirido malas enseñanzas en cuanto a la ofrenda de estas masas con levadura, están siendo ese tipo ese pecado representa el pecado por hierro, así es. Exactamente, entonces vemos cómo, ahora, en esto no quiere decir justamente que está incluida la rebeldía, como decía mi esposa. Otra cosa también importante que nos está mostrando acá, la importancia de aquellos que ministramos, que enseñamos. Aquí nos marca la diferencia entre una persona común y una persona que se dedica al sacerdocio, que se dedica a llevar su palabra. Sabemos que aquellas personas que tienen esa responsabilidad tendrán más responsabilidad a la hora del juicio, ¿no es cierto? Porque vamos a responder por todas aquellas personas que entienden o entienden de lo que nosotros estamos enseñando. Y si aquella persona que está enseñando te lleva por mal camino, se hace responsable y culpable de haber arrastrado a otra persona al error. Todos tenemos la oportunidad de revertir eso. Todos tenemos, porque por yerro justamente, no por rebeldía, sino por yerro, porque habíamos cometido un error y tenemos la posibilidad, el Eterno nos muestra la posibilidad de decir, sí, yo me equivoqué, tengo que corregir, tengo que volver, tengo que retroceder, reencaminarme, reencauzarme. Y más que nada esa diferencia entre el sacerdote y la persona común. El sacerdote tiene más entrega, aquel que se dedica a llevar la palabra tiene una entrega mayor, tiene una responsabilidad mayor, tiene una entrega mayor, porque hay muchas personas que están escuchando detrás de estas cámaras, detrás de estos videos, de estos micrófonos, que por ahí andan bien, por ahí andan mal. Hay muchas personas atentas escuchando las enseñanzas, pero el Eterno nos da siempre la oportunidad de corrección. Y por medio de estas ofrendas también el Eterno nos daba la oportunidad, diríamos, de revertir ese malentendido, ¿no es cierto? Y corregir nuestros pasos. Muchas veces se piensa que porque el libro de Levítico es de Levita, se piensa que este libro ya no lo pasamos por alto cuando estábamos antes de conocer así la palabra del Eterno. Lo pasábamos por alto porque era un libro para levitas, no era para nosotros, pero ahora comprendemos que también es para nosotros. Cuando Yeshua dijo que no vine a abolir la Torá ni los profetas, y vemos que el cielo y la tierra no han pasado, porque así nos dice su palabra, entonces vemos que aún vemos que la Torá aún está vigente. Todos estos sacrificios de los cuales estamos aprendiendo por medio del libro de Levítico están aún vigentes, Amén. Entonces, por eso que es la importancia de esto, de aprenderlos. Tenemos que comprenderlos también, entenderlos, por qué se hacían, para qué el Eterno quiere esto. Amén. Bien. Nos vamos a 1 de Juan 3:4, nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Acá estamos viendo lo que es la definición del pecado. Y vemos que en 1 de Juan 3:9 nos dice, todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. ¿Qué nos está mostrando con esto y qué es lo que queremos traer con esto? Justamente qué pecados son, vamos a decirlo así, aceptables, ¿no es cierto?, para corregir
delante del Eterno es solamente los pecados por hierro, no pecados por rebeldía, porque ya conocemos que ahora estamos conociendo por medio de estos pasajes que el pecado es infringir la ley, la Torá del Creador, ¿no es cierto? Y si ya hemos venido, ya conocemos al Eterno, porque vamos a transgredir la Torá. Ahora, sabemos que no somos perfectos, sabemos que estamos en este camino, ¿no es cierto?, en el cual vamos aprendiendo, y como decía Marcelo, así como nos equivocamos con la masita, con las ofrendas quemadas, como nos equivocamos de esa manera, bueno, tenemos esta oportunidad de corregir. Por eso nos presenta este pecado, ¿no es cierto? La jatá se presenta como ese pecado por hierro, es decir, es el pecado por hierro o por ignorancia, es decir, porque ignorábamos esta verdad. Es por eso que nos dice Pablo que vamos, Shabbat tras Shabbat, vamos aprendiendo de esta palabra de los mandamientos, ¿no es cierto?, del Creador, para no pecar más, porque alguien que ha conocido al Eterno es imposible que vuelva a pecar, es imposible que peque. Miren lo que nos dice en Hebreos 10, del 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pecado del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrendas cosas es caer en manos del Elohim vivo. Amén. Entonces, vemos esto que es muy importante, que nos está señalando la palabra, que ya no debemos pecar más. Hemos conocido a nuestro Mesías como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué vamos a volver a pecado? ¿Por qué vamos a transgredir la Torá? Ya sabemos que no debemos volver allá, no debemos volver al pecado, porque ¿qué es lo que estamos haciendo cuando pecamos por rebeldía? Estamos haciendo eso, lo que nos está diciendo acá la Escritura. Estamos pisoteando el sacrificio de Yeshua. Así de simple, nos estamos burlando y estamos haciendo inmunda la sangre del sacrificio del Mesías. Imagínense, estamos haciendo algo muy grave, porque es bastante grave y no se acepta. Si aquella persona con la ley de Moisés, que lo que se conoce con la ley de Moisés, pero sabemos que es la ley del Creador, pero ¿qué nos está diciendo? En la época de Moisés, es decir, cuando estaba Moisés, debía morir irremisiblemente. Imagínense ahora. Claro. Es decir, ya no hay vuelta. No podemos decir, no, o me voy otra vez al pecado, después de haber conocido a Yeshua, después de haber conocido su Torá, de estar caminando en obediencia. Si yo peco, ya está, no queda más nada. O lo mismo que decir, no, ahora me voy a ir con aquella otra doctrina que está diciendo que Yeshua no es Elohim. Ya está, yo ya perdí a mi Salvador. Y ya perdí todo tipo de salvación. Ya está, ya no me queda más nada. Y es lo que nos está diciendo aquí la Escritura, ya no queda más nada por hacer. Recordemos que en la ley de Moshe, si se encontraba una transgresión, alguna persona transgredía las escrituras, solamente se necesitaban 2 o 3 testigos que atestiguen que esta persona había transgredido y era dictada la sentencia de muerte. Ahora, ¿qué más cuando nuestro propio abogado, quien nos va a estar defendiendo en frente del Padre, nosotros pisoteamos su sacrificio, pisoteamos su sangre, el sangre del pacto? ¿Qué nos queda a nosotros?
Exactamente, no tenemos oportunidad. Por eso justamente nos dice que aquel que vuelve, una vez conociendo a Yeshua, nuestro don Yeshua Hamashiach, conociendo de su sacrificio, de su sangre, aquel que peca voluntariamente ya no tiene remedio, ya no tiene vuelta atrás, no tiene, muchas veces encontramos en la palabra que hay misericordia. Sí, el Eterno es misericordioso, pero a su vez recordemos que el Eterno es justo, es justicia. No podemos estar jugando con este tipo de cosas, no podemos estar yendo y viniendo, no podemos ser tibios. El Eterno mismo dice que es abominable, que es repugnante para Él las personas que son tibias, que no se deciden. ¿Por qué? Porque un día pecan y al otro día se arrepienten de ese pecado, pero al día siguiente vuelven a caer en pecado. No, eso no quiere de nosotros. El Eterno lo que nos está pidiendo por medio de esto es una teshuvá genuina, es decir, un arrepentimiento total y que no volvamos allá. Exactamente, y bueno, cuando nosotros hacemos nuestra tevilá en el nombre de Yeshua, justamente estamos abandonando el cuerpo de pecado, estamos dejando morir bajo las aguas la carne y renaciendo de nuevo, así como se lo explicó a Nicodemo, nuestro don Yeshua, estamos naciendo de nuevo del pacto del agua, del pacto de Yeshua. Cuando hacemos nuestra tevilá estamos renaciendo como un ser nuevo. Si volvemos a pecar es como si nos hubiésemos dado un chapuzón, un zambullón en el agua y volvemos a salir y seguimos nuestra vida sin cambio, sin nada, ningún sentido. Y no es eso lo que quiere el Eterno, sino quiere justamente, nos da esta oportunidad por medio de Yeshua y nosotros somos quienes tenemos que decidir aprovecharla o seguir en rebeldía y acatar las consecuencias de nuestros actos. Amén. En primera de Juan 2, del 1 al 2 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los muertos, sino también por los de todo el mundo. Por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces es justamente lo que estaba diciendo. Aquí Juan también lo está pronunciando. Si nosotros tenemos un abogado que es nuestro don Yeshua, porque eso dice la Escritura, que él estará enfrente del Padre pronunciando por nosotros. Y si nosotros pisoteamos su sangre, ¿qué queda? Ya no tendremos abogado. Amén. Bueno, vamos a continuar con la ofrenda por el pecado, pero de culpa, que lo hemos visto como Asham. Bien, esta ofrenda, este sacrificio de culpa lo encontramos en Levítico 1 al 19. En Levítico 5, del 1 al 19. Ay, perdón. Habló más Yud-Heh-Vav-Hei a Moshe diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Yud-Heh-Vav-Hei, traerá por su culpa a Yud-Heh-Vav-Hei un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Amén. Acá lo que vamos a ver es muy similar esta ofrenda, este sacrificio, ¿no es cierto?, de pecado por culpa, muy similar al sacrificio a la jatá que la veíamos anteriormente, que es el
el pecado, ¿no es cierto? Es muy similar pecado por hierro, nos dice, pero ¿cuál es la diferencia con esta? Acá vamos a ver algo muy importante y nos está mostrando en este pasaje de la Escritura con respecto a la restitución, es decir, a restituir el daño, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ver también por medio de las Escrituras. También en Efesios no podemos ver esto. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad, con el que padece necesidad, perdón. ¿A qué se está refiriendo esto? A un tipo de pecado, es decir, está poniendo un ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, si aquella persona que roba, bueno, ya no robe más, si se arrepintió porque, bueno, no conocía que robar era un pecado, bueno, se arrepintió, bueno, debe restituir el daño causado. Amén. También encontramos, algo similar con respecto a esto, no lo habíamos puesto, pero esto lo encontramos también en el Brit Hadashah, y es con respecto a Zaqueo. Recordemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos, ¿no es cierto? Y él que hizo una vez que reconoció a nuestro Adón Yeshua como su Señor y Salvador, ¿qué le dijo? Maestro, si yo he pecado, si he cometido falta, voy a restituir, y no le dijo voy a restituir el doble. Creo que él dice, estoy parafraseando, voy a restituir el cuádruple, creo que Exactamente, sí. iba a restituir a todos los que él había causado y había cobrado de más, a todas las personas que él había afectado. ¿Qué le dijo Yeshua? Hoy llegó la salvación a esta casa, porque él no solamente reconoció a Yeshua, reconoció su pecado y restituyó. Entonces eso es lo que el Eterno quiere de parte de nosotros, que hagamos una teshuvá, un verdadero arrepentimiento, y más haciendo esto, es decir, restituir el daño causado. Exactamente, vemos, digamos, lo estudiábamos no hace mucho tiempo en la porción Yitro también. Diríamos, tenemos que primero escuchar, después obedecer, hacer teshuvá, que es justamente esa transformación en nuestras vidas, así como le sucedió también a Zaqueo. En Levítico 5.1 nos dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Bien, ¿por qué traíamos este verso acá, no es cierto? Que es como comienza este capítulo de Levítico 5. ¿Qué nos está representando? Vamos a ver algo muy bonito por parte de esto, ¿no es cierto? Y justamente se está tratando de ese pecado de culpa, es decir, nos hacemos culpables cuando otra persona está cometiendo pecado y nosotros nos callamos. También somos culpables. Entonces, ¿a qué nos está representando esto? ¿Quién se hizo culpable por nuestros pecados? ¿Quién se hizo culpable por nosotros? ¿Quién cayó por nosotros? Esto lo encontramos en Mateo 27:11. Al 14 dice, Yeshua pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces vemos que aquí quien se está haciendo culpable por los pecados del pueblo es Yeshua. Y algo muy importante es que quienes condenaron, ¿no es cierto?, a Yeshua, quienes llevaron, quienes observaron a Yeshua, quienes acusaron, fue todo el Sanedrín. ¿Qué estamos aprendiendo por medio de esta porción? ¿Quiénes son los que ofician estos sacrificios, los que observan si el cordero que no debe tener ningún defecto, porque así debe ser presentadas las ofrendas
para el sacrificio, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que se encargan? Pues los sacerdotes. Entonces, ¿quiénes estaban haciendo? Los ancianos estaban observando a Yeshua, acusando a Yeshua, y Yeshua, ¿qué hizo? Se cayó, es decir, no dijo ni una sola palabra. Entonces, de esta manera él se hizo culpable. Y también estos sacerdotes de esta manera estaban cumpliendo justamente con esta parte del Levítico, con esta parte de la ofrenda. Ellos también estaban siendo parte de esa observancia del Cordero para sacrificar, para el Cordero para expiación de los pecados. Exactamente, más que nada traíamos estos versículos para dar testimonio de lo que Yeshua hizo, porque muchas veces nos dicen que Yeshua, un hombre no se puede hacer culpable por los pecados de otra persona, porque en Deuteronomio lo dice, que así el Hijo no se hará culpable de los pecados del Padre. Pero sin embargo, el Levítico nos muestra que sí aquel que calla, que observa y que ve este pecado y que calla ese pecado, sí se hace culpable, sí se hace partícipe. ¿Y qué es lo que hizo Yeshua? Se hizo culpable de todos los pecados de todo el mundo. Recordemos que Yeshua tampoco lo podemos considerar como un hombre común. Era nuestro Elohim, era el Eterno hecho carne, era ese antropomórfico del Eterno, ese cuerpo antropomórfico, esa parte visible de Él. Claro, la forma antropomórfica, la forma visible, forma humana, es así que es mencionado por los antiguos judíos, observantes, ¿no es cierto?, de las Escrituras, y lo conocían así como la forma antropomórfica, es decir, la forma humana y visible del Eterno. Ellos creían en la imagen visible. Es ahora una nueva corriente que sigue a Rambam y a muchos otros filósofos que siguen esa corriente y ese pensamiento de decir que el Eterno no puede aparecer de forma humana. Sin embargo, lo vemos a través de la Escritura desde el principio, que venimos viendo y venimos estudiando, que sí hay una forma humana, una forma visible del Eterno. Amén. Amén. Bueno, en este caso eso serían las ofrendas que nos trae en Levítico, en esta primera porción del libro, ¿no es cierto? Y lo que acabamos de aprender son las ofrendas, la jatá y la asham, es decir, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, que Yeshua cumplió con estas ofrendas. Algo muy importante, y lo vamos a aprender aquí, es justamente cómo es que pasa, ¿no es cierto?, ese pecado, el pecado del pueblo, cómo es que pasa a Yeshua. Y lo vamos a aprender acá. En Levítico 4:4 nos dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yud-Heh-Vav-Hei y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yud-Heh-Vav-Hei. Es decir, ese animalito debía morir por la persona que estaba presentando, ¿no es cierto?, ese sacrificio, ¿no es cierto?, esa ofrenda. Entonces, es de esta manera que poniéndole la mano sobre la cabeza se pasaba, digamos, era una especie de transferencia de pasarle el pecado, ¿no es cierto?, al animalito, y es de esta manera que era presentado como esa ofrenda de pecado. Nos dice en Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando sus rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Y vemos que también acá cuando les estaban colocando la corona de espinas, ¿no es cierto?, sobre la cabeza de Yeshua, de cierta manera tuvieron que tocarle, ¿no es cierto?, la cabeza, es decir, de esta manera, al colocarle la corona de espinas, estaban tocando, estaban transfiriendo el pecado del pueblo sobre la cabeza de Yeshua. De ese cordero, como vemos en Levítico. Así es, entonces de esta manera él se estaba convirtiendo en ese cordero de expiación de pecado.
También vemos que Yeshua es sacrificado fuera del campamento, como la Jatá y como el Asham. Estas dos ofrendas, tanto de pecado, estos dos sacrificios, ¿no es cierto?, de pecado y de culpa, se tenían que sacrificar fuera del campamento, no solamente fuera del tabernáculo, sino que fuera del campamento y en un lugar limpio, ¿no es cierto? Y es de la manera donde fue crucificado Yeshua, es decir, fue crucificado fuera de Jerusalén, representando, ¿no es cierto?, el campamento, representando el pueblo. Exactamente, fue llevado afuera, digamos, de la ciudad. En Hebreos 13, 11 al 14 nos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Recordemos que todas estas cosas es sombra de lo que ha de venir. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este pasaje de Hebreo, ¿no es cierto? Representando así que Yeshua es ese animalito, ese cordero, ¿no es cierto?, que fue sacrificado fuera del campamento. Entonces es lo que nos dice también este pasaje, que nos entreguemos de esa manera, que salgamos también fuera del campamento, llevando ese vituperio que llevó Yeshua por nuestros pecados. Así también hagamos nosotros. Amén. Amén. Bien, justamente lo que decíamos esto desde el principio, que es un camino de ascensión. Estas ofrendas que hemos aprendido en este libro de Levítico, en este libro que comienza, ¿no es cierto?, que es Vayikra, que esta porción se llama Vayikra, que nos enseña sobre las ofrendas, y nos comienza enseñando sobre la ofrenda de Olá, Mijá y Shelamín. Son las primeras ofrendas que nos aparecen, ¿no es cierto?, porque son las ofrendas que nos acercan al Eterno. Por eso aparecen primero, como primero estas ofrendas, porque estas son las que nos hacen a que nos acerquemos al Eterno. Y la Jatá y la Asham son las que aparecen luego. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender con esto? Que lo más importante de todo esto es que primero, para acercarnos al Eterno, primero tenemos que presentar esta ofrenda, la de Jatá y la de Asham, es decir, cumplir con estas ofrendas. ¿Quién está representando esa ofrenda? Yeshua. Entonces, una vez aceptando a Yeshua, ya aceptamos a Yeshua, estamos fuera del campamento, ¿no es cierto? Hemos reconocido a nuestro Creador, a nuestro Salvador, perdón, que es Yeshua, reconocemos, aceptamos su sacrificio. Y ahora, ¿qué se nos pide? Para llegar a llegar al lugar santísimo, ¿qué es lo primero que tenemos que traer? Una olá, es decir, una ofrenda de olá, un holocausto, que sea agradable, que suba como aroma agradable delante del Eterno, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pide esto? Que nos purifiquemos, que nos limpiemos de nuestros pecados, para así poder entrar al lugar santo, donde se presenta la Mijá. La Mijá nos está representando, recordemos, la palabra del Eterno, porque ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el pan, la menorá, que nos representa el Ruach, ¿no es cierto?, el Ruach del Eterno, y tenemos el altar de incienso, ¿no es cierto?, que son nuestras oraciones, para así llegar al lugar santísimo, a traer esa ofrenda de Shelamim, que está en ese lugar, que es el lugar más alto, ¿no es cierto?, al lugar donde Yeshua entró, como lo dice en el libro de Hebreo, una vez y para siempre, ahí al lugar santísimo. Entonces, este es el camino que debemos seguir. Yeshua es
la puerta, ahí como lo está señalando la flechita, Yeshua es esa puerta por donde debemos entrar. Recordemos que así como Yeshua fue el sacrificio fuera del campamento, ya hemos aceptado ese sacrificio, ahora entremos al patio, entremos al atrio, entremos al lugar santo para así estar aceptos delante del Eterno. Y sigamos ese camino, justamente siempre lo decimos desde las porciones anteriores. Digamos, nosotros tenemos que seguir ascendiendo, tenemos que seguir creciendo espiritualmente, tenemos que pasar por esa olá dentro del atrio, tenemos que atravesar, primero reconocer a Yeshua afuera del campamento, después pasar por la puerta, entrar, entregar esa olá, purificarnos, vernos a nosotros mismos, purificarnos. Recordemos que esa fuente ahí donde se lavaban los sacerdotes para ingresar al lugar santo era hecha de bronce. Que nos desliguemos de todas las doctrinas que nos llevan al Eterno, que nos llevan a la Torá, que nos alejan del Eterno, que nos alejan de Yeshua. Tenemos que entrar sin mancha, porque para eso es, para limpiarnos, ¿no es cierto? Era de bronce y estaba hecha con espejos, diríamos con espejos en donde los sacerdotes se veían toda la vestimenta. Si había alguno que había caído alguna mancha en su vestimenta del sacrificio de la olá, tenía que retirarse, no podía continuar. Entonces nosotros tenemos que estar así, tenemos que ir purificándonos y tenemos que llegar el momento donde nos veamos en ese espejo, nos lavemos en esa fuente y no tengamos manchas para seguir ingresando, para seguir caminando hacia adentro, hacia el lugar santísimo, a la presencia del Eterno. Recordemos que estas tres ofrendas que están, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, son voluntarias. Es por eso que siempre que se nos dice que la Torá, que guardamos los mandamientos, no es para salvación, sino es por amor al Eterno, es voluntario. Nosotros venimos a los pies del Eterno voluntariamente. Amén. Amén. Y de esta manera tenemos lo que es una vida diferente. Esto lo vamos a encontrar en Efesios 5, del 1 al 20. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor como también Yeshua nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni una se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Yeshua y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas vienen la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua Hamashiach. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Y es así como el Eterno quiere, ¿no es cierto?, que nos presentemos delante de Él, ¿no es cierto?, no teniendo ninguna de estas cosas que son inmundicia, que son abominables ante los ojos del Eterno. Es por eso que acá Pablo nos estaba mostrando eso, nos estaba dando ese ejemplo, que es lo que tenemos que aplicar en nuestras vidas, que hablemos siempre salmos, que andemos cantando cánticos espirituales para el Eterno, adoraciones, exaltando al Eterno, que demos gracias en todo, que siempre seamos agradecidos. De hecho, eso nos representa lo que es la ofrenda, las primeras ofrendas, ¿no es cierto?, de Shelamín, de Minjá, el holocausto, ¿no es cierto? Todo eso son ofrendas de agradecimiento, que seamos agradecidos con el Padre. Entonces, si somos agradecidos, si hablamos, si nuestra palabra, si de nuestra boca nos salen palabras necias o palabras que no son agradables al Eterno, ¿cómo vamos a estar aceptos delante de Él? Para estar aceptables delante de Él es justamente que nos da este consejo, Pablo, que cantemos siempre salmo, que andemos siempre en adoración al Eterno, que cantemos alabanza, que demos gracias, siempre dar gracias en todo. Recordemos que hasta si tenemos hasta un vasito con agua y es lo único que tenemos, demos gracias. Gracias, Señor, porque aunque sea esto lo único que tengo, gracias, Señor. Todo, demos gracias por todo lo que nos da el Eterno, por todo lo que nos quita, por todo lo que permite en nuestra vida y por todo lo que también no permite que llegue a nuestras vidas. Que seamos siempre agradecidos. Amén. Amén, amén. Sí, es muy importante eso, porque ya nuestro don Yeshua mismo nos dice que seremos juzgados por cada palabra que digamos. Así que cada vez que nosotros decimos alguna palabra, pensemos primero antes de decirla, porque por palabras necias también seremos juzgados, por palabras que no tienen sentido, palabras huecas, o muchas veces nos pasa que nos contagiamos de quienes nos rodean, de nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que tener cuidado muchas veces y tenemos que ir cambiando esa diferencia, tenemos que ir haciendo esa diferencia, como decíamos al principio de esta enseñanza, tenemos que ser, diríamos, diferentes, tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que diferenciarnos del resto del mundo. Justamente tenemos que pensar que de nuestra voluntad también tenemos que poner nosotros, no, bueno, ya yo reconozco a Yeshua y ya estoy salvo y ya ahí mi vida cambia automáticamente y dejo de hacer, digamos, ya dejo que Yeshua lleve mi vida y no importa, seré salvo por siempre. No. Nosotros tenemos que sacrificarnos, tenemos que día a día ir cambiando, ir pensando cómo vamos a hablar, qué vamos a decir. Es preferible, como dice Pablo, andar cantando salmos o cánticos de alabanza al Eterno en vez de andar hablando en discordias o burlas o chistes malos muchas veces con nuestro propio compañero de trabajo. O conformarnos, ¿no?, a este siglo, que nos dice, justamente eso nos dice Pablo también, que no nos conformemos, que no nos acomodemos, no nos amoldemos a este siglo, que no nos comportemos como se comporta el mundo, que seamos diferentes, que seamos sal. De hecho, no lo iba a mencionar, pero lo voy a mencionar. vamos a darlo como conclusión, porque está en la porción. La Escritura nos dice, ¿no es cierto?, en esta porción, que se debían presentar todas las ofrendas, que todas las ofrendas de que se presenten de grano, que se debe presentar con sal. Se debe poner sal sobre las ofrendas para el Eterno, ¿no es cierto? Porque la sal representa algo muy importante en la Escritura. La sal
justamente nos hace diferente. La sal está representando como la sangre también, es decir, veamos que esto es algo muy importante en la escritura, porque la sal hoy en día se utiliza, la sal mata, porque realmente mata, sirve para matar. Por medio de la sal podemos nosotros podemos purificar nuestros alimentos, es decir, hacer kosher, no purificar, sino hacer kosher. Por ejemplo, las carnes que nosotros consumimos, ¿no es cierto?, de las carnicerías hoy en día, que no tenemos unas carnicerías donde se venda kosher, ¿no es cierto?, que esté cerca nuestro. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos la carne, y de qué manera hacemos que se desangre, como lo dice la escritura, colocándole sal, eliminando toda la sangre que hay ahí, y matando, ¿no es cierto?, purificando también de cierto modo lo que vamos a consumir, porque la sal mata todo, ¿no es cierto? También sirve, también reemplaza también lo que es la sangre, también se lo usa como las soluciones salinas, se los usa para salvar vidas. Entonces, vemos que la sal es muy importante, ¿no es cierto? Entonces también se nos pide eso en la escritura, que seamos sal. Seamos la sal del mundo, es lo que nos dice. Recordemos que, como decía Ivana, también, digamos, así como en exceso mata, también en buenas porciones da vida, digamos, puede dar vida. Recordemos que la sal, uno no es corrompible, no es algo que se pueda corromper, sino es perdurable para la eternidad, y justamente los pactos son perpetuos en el eterno. Por eso, diríamos, el tema de la utilización de la sal. Bueno, antiguamente los pactos se sellaban con sal. Recordemos que en la escritura los pactos se sellan rociando la sangre, ¿no es cierto?, del animalito sobre sobre los pactos, ¿no es cierto?, sobre cuando se entregó, ¿no es cierto?, fueron la Torá, se roció sangre sobre el pueblo, ¿no es cierto? Bueno, también está representando eso cuando se coloca sangre, ¿no es cierto?, sobre nuestras ofrendas de grano, de flor de harina, ¿no es cierto?, es decir, sobre nuestros panes, se coloca, se rocía la sal. Sobre esto también representando lo que es la sangre, así que también es importante la sal. No le iba a mencionar porque me parecía ya que se iba a hacer muy extenso, pero bueno, ya lo terminé mencionando. No, igualmente después tendremos que hacer estudios más profundos sobre esto. Hoy lo hagamos muy por arribita, pero es importante, y la escritura en esta porción nos nombra que es sobre nuestras ofrendas de masas y de harinas, y coloquemos la sal, que es como un cierre del pacto, diríamos, es como una confirmación de los pactos del Eterno. Amén. Bueno, con esto ya damos por concluida esta enseñanza de Vayikra, el comienzo del libro. Bueno, después seguiremos subiendo más enseñanzas a medida que vamos Shabbat tras Shabbat, vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, de las Escrituras, y vamos creciendo espiritualmente. Amén. Espero que les sea de bendición como nos fue para nosotros. Y si tienen alguna consulta o algo algún aporte, nos pueden escribir acá en el canal de YouTube y nos pueden dejar todas sus consultas. Luego estaremos respondiendo. Amén. Shalom. Shalom, shalom. Bendiciones, que el Eterno los bendiga. Laila Tov.